Bienvenidos a esta segunda parte de la sección titulada El libre albedrío, esclavo o siervo. Y voy a comenzar recalcando lo que ya hablé sobre la fe de Abraham. Abraham fue un hombre que venía de una descendencia pagana, vivía en una tierra idólatra y pagana, y aún así supo esperar en Dios, supo creerle a Dios y supo mantenerse para Dios. Por lo cual dije unas palabras que quiero recalcar en caso que no hayan quedado bien entendidas. Lo que se dijo fue que Dios, desde antes de fundar el mundo, no escogió a Abraham para que Abraham tuviera una fe monumental en Dios, sino que fue debido a la fe monumental que Abraham tuvo que entonces Dios lo escogió. Espero pues que esto quede claro. Y vamos a entrar en materia el día de hoy, hablando con mucha Biblia, porque es en la Biblia donde vemos que el libre albedrío existe. Y recalco nuevamente, no podemos basarnos en lo que alguien opina o cree, ya que la tal predestinación que dice que Dios destinó quién se salva y quién se condena desde antes de fundar el mundo, no está en la Santa Escritura. La predestinación sí se menciona, pero en un contexto diferente. Pues bien, el libre albedrío lo vemos en la Gran Comisión que el Señor Jesús le dio a sus discípulos según Marcos 16:15. Allí cuando Él les dio lo que conocemos como la Gran Comisión, les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, a toda persona. El que crea y sea bautizado se salvará, mas el que no crea será condenado. O sea, allí claramente el Señor Jesús les dice que esta es una cuestión de creer, de libre albedrío. El libro de los Hechos, capítulo 13, también nos revela que Dios es quien escoge a quienes les habrá de dar la redención y la salvación de sus almas. Pero hay que enfatizar que en este capítulo se ve incluso que a quienes Él escoge es a aquellos que le buscan, le aceptan y le quieren servir. Así se confirma cuando dice que Pablo y Bernabé le predicaban a los israelitas diciéndoles que a ellos había sido a quienes se le había predicado primeramente el mensaje de Jesucristo. Incluso Jesucristo mismo había dicho antes que Él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces aquí Pablo y Bernabé le confirman a los israelitas, les dicen que como ellos habían desechado la salvación, entonces esta salvación le había sido ofrecida a los gentiles. Pablo confirma allí que para eso Dios había llamado a Pablo y a Bernabé para que llevaran el evangelio de la salvación a todos los confines de la tierra, a toda persona. Ahora, con la relación a la elección de Pablo, es interesante mirar aquí cómo Dios escogió a Pablo para la obra del ministerio. Y después, Pablo mismo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 1, él dice que no puede decidirse sobre qué escoger. Escucha, Pablo dice, es difícil escoger porque quisiera partir con Dios. Pablo era un hombre muy perseguido y había sido puesto en la cárcel y había estado en peligro de muerte muchas veces. Y él dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Él quería irse con Dios. Sin embargo, él sabía que él era importante para la obra del ministerio. Y dice, me es difícil escoger si me voy o me quedo aquí para seguir llevando el mensaje. Pero al final entonces él decidió permanecer con vida para servir a la obra del evangelio en donde él era más necesario, la elección de Pablo. Un profesor universitario, vamos a hablar de esto también, no solamente un profesor universitario, también muchos estudiantes a través de los años se han dado el gusto, según ellos, de quemar Biblias. Aquí vamos a ver algún par de fotos. Este profesor universitario, cuando estaba quemando las Biblias en frente de una gran audiencia, a la vez que una persona con una cámara de video grababa pues todo el evento para ponerlo en las redes sociales, el profesor cuando quemaba la Biblia decía frases tales como: mira, ya Dios se murió porque quemé la Biblia, o miren, soy Satanás porque hago esto. Muchos estudiantes ateos, como les digo, también lo han hecho a través de los años. Estas personas creen que están haciendo algo bien, y no porque nadie los obligue, sino porque deciden que no van a creer que hay un Dios. Este tipo de personas, cuando usted les pregunta sobre contexto y contenido bíblico, no lo conocen. Solamente se basan en un razonamiento
guiado por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Pero bueno, en esta historia, sin embargo, tanto del profesor como de los estudiantes, no es más que una muestra clara de lo que es el libre albedrío, ya que ha sido, oiga bien, la voluntad propia de estas personas los que los ha llevado a hacer tal cosa. Así como Dios no escogió de antemano, oígase bien, a quienes irán al cielo, tampoco escogió con anterioridad a quienes se irán al lado opuesto. Él no designó el lago de fuego para mandar allí al ser humano. El lago de fuego fue destinado para Satanás y sus seguidores. Por lo tanto, entiéndase pues, que así como estas personas decidieron quemar la Biblia en medio de otras personas que compartían su necedad, asimismo son las personas las que deciden si habrán de quemar sus almas para siempre en aquel lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Es una elección. ¿Por qué Dios entonces, se hacen algunos la pregunta, por qué Dios no interviene en el mundo en donde hay tanta maldad? Incluso personas que hablan en contra de Dios mismo. Pero dice la Escritura en el Evangelio de Mateo 13, del 24 al 30, que Dios sabe que así como hay aquí en la tierra bien y mal, los compara también con el trigo y la cizaña, dice que así en un momento habrán de ser separados. En una ocasión, unos ángeles le dijeron al Señor, ¿por qué no nos permites que vayamos, intervengamos y cortemos de una vez la maldad? Y Dios le dice, aún no es el tiempo, esperen, y pronto serán enviados. Allí separarán el trigo, lo pondrán al lado, y la cizaña será echada para ser quemada para siempre. En la oración modelo, conocida también por muchos como el Padre Nuestro, también vemos allí el libre albedrío. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Asimismo dice que no tengamos su santo nombre, no lo tomemos su santo nombre en vano, que nos acordemos del día séptimo para santificarlo. Dijo además que nos decidamos a honrar padre y madre, etc. Usted conoce los mandamientos. Dios no fuerza ni obliga. Él nos recomienda que lo hagamos, que nos inclinemos por esas cosas que son buenas y necesarias para el buen funcionamiento de la vida, mejor, en este planeta. Ahora, hay también una frase muy hermosa que Moisés le dijo al pueblo de Israel y que se menciona mucho, pero que hay que recalcarla porque muestra el libre albedrío en toda su plenitud. Es una frase que Moisés dijo de la siguiente manera: a los cielos y a la tierra llamo por testigo contra vosotros, le decía él al pueblo de Israel, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y su descendencia. Eso está en Deuteronomio 30:19. Right. De igual forma, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 31, allí se enseña el libre albedrío en toda su plenitud cuando dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Mira qué lindo. Eso de que Dios predestinó quién se condena desde antes de fundar el mundo y que no hay nada que hacer, eso se contradice completamente cuando leemos esto. Dios no quiere la muerte del que muere, la muerte del que va derecho hacia donde será quemada su alma. El Señor dice, convertíos pues y viviréis. Dios siempre está dando esa alternativa para que el libre albedrío sea usado en toda su plenitud. En el libro de Josué 24:15 también dice, si mal os pareciere servir a Jehová, le dice Josué al pueblo nuevamente, escojan hoy a quién servirán, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan. Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él les dice, ustedes escojan a quienes van a servir, pero yo he tomado la decisión de servir a Dios. Libre albedrío en toda su plenitud. No es cierto que el libre albedrío no existe, que está mutilado. De forma similar en la Biblia encontramos el caso de José, según Génesis 39, a quien a pesar de haber sido seducido por una de las mujeres más bellas, óigase bien, tomó la decisión de guardarse y de no pecar
no solo contra Dios, sino contra su amo, contra el Señor que era su superior. Y vemos al rey David, según 2 Samuel 11 del 2 al 5, en donde él, siendo rey y teniendo mujeres muy bellas en su harem, siendo sus esposas, incluso estos reyes tenían concubinas, etc. David ve una mujer que se está bañando en algún lado y que, siendo la mujer de uno de sus altos oficiales, dice: la quiero para mí. Y con esto no solamente cometió adulterio, sino que cometió asesinato, porque él mandó que pusieran al esposo de esta mujer en el campo de batalla para que muriera. Hay también una anécdota muy interesante en la que podemos ver la libertad de elección usada en toda su capacidad. Oiga, esto ocurrió entre dos personajes muy populares en la Reforma. Uno se llamaba Ulrico Zwinglio y el otro es Martín Lutero, muy conocido por todos nosotros. Ellos se unieron para hacerle frente a la iglesia que era la predominante en ese momento. Entonces ellos estaban muy bien de acuerdo y muy en unidad. Recordemos que Martín Lutero ha sido un gran calvinista, ha defendido la predestinación agustiniana completamente, o sea, diciendo que no existe el libre albedrío, lo que ya hemos analizado pues a capacidad. Pero después de que él con Ulrico Zwinglio estuvieran de acuerdo en enfrentarse a la iglesia, encontraron temas, por ejemplo, como el bautismo, y dijeron: ¿cuál será nuestra posición en cuanto al bautismo? Entonces uno creía en el bautismo de una manera, Ulrico creía de una manera y Lutero de la otra, y le dijo que no, que eso no estaba bien interpretado, y Zwinglio le dijo que Martín estaba equivocado, y los dos dijeron: ¿sabes qué? No podemos andar juntos. Y así como habían tomado la decisión de unirse, tomaron la decisión de romper esa unidad y seguir cada uno por su camino en base a asuntos doctrinales. Y así como Martín Lutero tomó esta decisión, tomó muchas decisiones usando su libre albedrío. Ahora, entremos a esta parte, donde dice en Génesis capítulo 4, de los versículos 5 al 8. Allí nos habla la Biblia de cuando Caín y Abel trajeron las ofrendas ante Dios. Vemos que Caín lo hizo con saña, tal vez con pereza. No presentó una ofrenda agradable debido a que decide no agradar a Dios, no le importaba como le importaba a Abel. Abel trajo de lo mejor de la tierra, etc. Entonces Dios miró con más agrado la ofrenda de Abel que la de Caín. Caín entonces decae y mata a su propio hermano. Ahora, hay mucha maldad en Caín, y Caín entonces es maldecido o maldito por Dios, es expulsado. Y después de Caín, creo que es la séptima descendencia de él, hay un hombre que se llamaba Lamec, descendiente de Caín. Dice Génesis 4 del 23 al 25. Y dijo Lamec a sus esposas, Ada y Sila: oigan mi voz, mujeres, un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Un hombre violento. Y sigue diciendo: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, Dios había dicho que el que se metiera con Caín, si alguien mataba a Caín, 7 veces sería vengado. Y Lamec dice: pero yo soy más malo que Caín. 70 veces 7 yo seré vengado. O sea, es una línea en donde los hombres deciden seguir su pecaminosidad. Pero sin embargo, aunque así fue, vemos que después Adán y Eva conciben otro hijo, y ese hijo se llamaba Set. Y Set tuvo otro hijo que se llamó Enos, y dice la Biblia: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Right? Así que, así como la maldad continúa por un lado, el bien continúa por el otro. Y volvemos aquí a lo que ya dijo Moisés al pueblo, a lo que le dijo Josué al pueblo: escojan ustedes a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O los pongo frente a la vida, frente a la muerte, frente al bien, frente al mal. Escojan la vida para que vivan ustedes y su descendencia. Tenemos luego también a Noé con sus hijos Sem, Cam y Jafet. Tenemos a Moisés, a Josué, a Sansón, a todo el pueblo de Israel en general. Tenemos a Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, y a las naciones gentiles también que agradaron a Dios más que la descendencia de Abraham. Vemos hombres tomando malas decisiones, pero muchos tomando buenas decisiones. Dios no programó quién iba a hacer el bien
ni quién iba a hacer el mal, sino que los que hacen el bien, lo vemos a través de toda la escritura, son en quienes Dios haya contentamiento. Ahora, para concluir este segmento y no hacerlo demasiado largo, citaré algunos otros ejemplos que muestran el libre albedrío en toda su esencia. En el Salmo 84:10 dice el escritor que escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Él lo escoge. También en el libro de Crónicas 7:14 dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, oiga, si se convirtieren de sus malos caminos. O sea, si no se convierten, pues habrá las consecuencias. Pero si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí hay un sí, si lo hacen, porque puede que no lo hagan. Dios no destinó que lo hicieran, no destinó que no lo hicieran, sino que lo sigue poniendo enfrente a la elección, al uso de su libre albedrío. En el libro de Jeremías 18, 7 y 8 dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, dice el Señor. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Vemos allá a Dios diciendo: he decretado destrucción, pero si se convierten de su maldad contra la cual hablé, me arrepentiré de hacerles el mal que había planeado. También en el Evangelio de Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que Dios escogió, porque entonces va a perseverar sin ninguna duda. No al que Dios no escogió, porque no va a perseverar. Esto es aquí el que decide perseverar hasta el fin, el que quiere servirle a Dios a pesar de las vicisitudes, de las dificultades, ese será salvo. En la primera carta del apóstol Pedro 1:17 dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y por último, es importante citar el libro de Ezequiel capítulo 18, donde dice y tiene como título: el alma que pecare, esa morirá. O sea, allí habla muy claro de que el padre que es bueno y tiene hijos malos no pagará por el pecado de sus hijos. También igualmente, si un padre es malo y su hijo es bueno, el tal no pagará por el pecado de su padre. Ahora, si un padre es bueno y tiene un hijo malo, y el padre que era bueno se convierte en malo, ninguna de las cosas buenas que había hecho, por lo cual se ganaba el favor de Dios, le serían tenidas en cuenta. Sería condenado. Mas si su hijo que había sido malo se volvía de sus malos caminos, se arrepentía y venía a Dios, entonces alcanzaría la misericordia divina. Allí está muy claro en todo este capítulo: el alma que peque, el alma que se incline a la maldad, es la que morirá. Ahora, hay un capítulo muy importante, y aquí entro ya en lo que es estos versículos que son de gran controversia, y de los cuales aquellos que enseñan y favorecen la predestinación agustiniana se sujetan. Right? Está en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 44, donde dice, oiga bien: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, se saca ese versículo, se saca ese texto sin considerar el contexto. Ya hemos hablado de eso en la parte de atrás, en donde se enseña que no se puede sacar un versículo y verlo aisladamente, como se hace aquí. Repito el versículo. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces inmediatamente dicen: oh, Agustín de Hipona tenía razón, porque solamente el que viene a Jesús es el que el Padre trae. O sea que Dios determinó desde antes de fundar el mundo a quien, bueno, sigue esa corriente que sabemos que no es cierta, no está en la Escritura.
Aquí el Señor Jesús le está hablando, oígase bien, a una cantidad de gentes que eran glotones, gente que no les interesaba el reino de Dios, que no seguían a Jesús como el Maestro, Mesías, Hijo de Dios, enviado para salvar y redimir. ¿Qué pasa en esta escritura? Allí empieza mencionando la alimentación de los 5,000. Nosotros conocemos muy bien esa historia cuando Jesús coge unas canastas de pan y de pescado, eran pocas y habían allí una multitud. El Señor las bendice y este alimento se multiplica. Dice que se alimentaron 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños y sobró cantidad de comida. Entonces aquellas gentes se maravillaron, estos glotones dijeron, seguimos a este y hay comida gratis. ¿Cómo podemos ver que eso fue así? Pues bueno, nos sigue diciendo el Evangelio ahí mismo, ok, es una secuencia, consideremos el contexto de ese texto. Sucede que entonces los discípulos terminan y se van a la ciudad de Capernaum. Jesús no va con ellos. En la noche hay una gran tormenta y Jesús, los discípulos están muy asustados y Jesús entonces aparece andando sobre el agua. Ellos tienen mucho temor, Jesús viene a la barca, nosotros conocemos ya esa historia. Entonces ellos llegan a Capernaum y allí Jesús sigue predicando. Entonces fíjense cómo es una secuencia. Entonces vienen los glotones a buscar a Jesús en el otro lado del río. ¿Y dónde está el que nos va a dar de comer? Le dicen, no, ellos cruzaron, se fueron al otro lado del río. Las personas se van y lo buscan, llegan allá y Jesús los ve y dice, ahí vienen los glotones. Les dice, ustedes vienen buscando comida, ustedes vienen buscando quien les llene el vientre. Pero si vinieran a mí reconociendo que yo soy el pan de vida, que puedo saciar sus almas, que pueden vivir para siempre. Si comen de mí como el pan, entonces vivirían para siempre. Pero no, a ustedes el Padre, mi Padre no los ha tocado para que se vengan y se unan y crean en mí. Ahora, el Padre toca y lo ha hecho desde antes en el Antiguo Testamento y lo hace ahora. Aquellos como Abraham, como Moisés, como Noé, como Josué y como todos los que ya hemos mencionado y que no se han mencionado, gran cantidad. Dios se complace en ellos, los llama, los usa, los atrae, los hace parte de su iglesia. A estos Jesús los reprende y les dice, ustedes son una bola de glotones que vienen a mí, el Padre no los trae. De verdad que nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Pero quienes vienen a Jesús, a quienes trae el Padre, ya lo consideramos en todo este capítulo. Dios, como dije en el primer segmento de esta sección, Dios dice, yo amo a los que me aman y me hallan quienes temprano me buscan. A quien Dios ama y trae, a los que le aman. Así pues, concluimos que el libre albedrío no es un esclavo o que no hace al hombre un esclavo del pecado. Más bien lo que el libre albedrío hace es que es un siervo del hombre. Es un siervo que le sirve para entender cuál ha sido su falla ante Dios, cuál ha sido su pecado, que busca a través de Cristo la redención de su alma y que de esta manera pueda haber nuevamente esa conexión perdida, Dios-hombre. Dios y su creación. Hasta la próxima entonces, nos veremos.